Bueno, finalizo hoy con los obstáculos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Como pastor, que me creo un pastor pentecostal, mi responsabilidad es instruirles, animarles, entusiasmarles sobre esto que nosotros como pentecostales anhelamos y deseamos, como es el bautismo en el Espíritu Santo, con todas esas demostraciones de su presencia en nuestra vida. Estamos en el marco del versículo 28 y 29 del profeta Joel, el que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ya les he comentado sobre lo que el apóstol Pedro dijo en los postreros días: dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Los postreros días iniciaron con el nacimiento de Jesús y culminarán hasta su segunda venida. Eso significa que nosotros estamos en un período hermoso donde el Espíritu Santo puede mostrarse, puede derramarse, puede tomar posesión de nuestras vidas, puede darnos dirección y puede usarnos en beneficio de tantos que en el presente necesitan de la gracia del Señor. Inicialmente esta es una promesa que llevaba de manera implícita el retorno, el despertar espiritual del pueblo de Israel o de Judá. Ellos se habían opacado en sus vivencias y en su relación y comunión con Dios. Y Dios es el que desde lo más hondo de su ser anhela ver a su pueblo envuelto en sus propósitos. Cuando una vida se envuelve en los propósitos de Dios, podrá estar confiada, tranquila, segura de que Dios se está ocupando de aquello que muchas veces pensamos que a ningún otro le importa lo que me está sucediendo o pasando. O que en un instante nosotros veamos como que eso es imposible superarlo. Quiero decirle que Dios y el Espíritu Santo están interesados en que nosotros podamos tener una comunión estrecha con Él, y cuando esa comunión aparece, podemos entonces estar seguros de que no estamos solos, de que el Señor está con nosotros. Entonces Dios en su interior anhela ver a su pueblo, a sus hijos, en una relación con Él. Desarrolla con ello entonces una íntima comunión. Y es hermoso cuando el creyente va desarrollando esa relación, esa intimidad con Dios. Y no es algo, hermanos, que se celebra o se tiene cuando las cosas empeoran. Los cristianos debemos de intimar con Dios en los mejores momentos por lo que podamos estar pasando. No porque nos haga falta tal cosa, no porque estamos envueltos en problemas, no porque estemos escuchando que las cosas van de mal en peor, sino que nosotros sabemos que en todo momento debemos de formar parte de ese sentir de Dios y de acercarnos de manera continua y permanente con Él. Ahora, les he comentado sobre los obstáculos porque no saben qué es el Espíritu Santo.
muchos se preguntan para qué sirve el bautismo del Espíritu Santo, muchos creen que no lo merecen y muchos le tienen recelo, decir, a esa formación teológica, a esa parte donde fuimos enseñados o fueron enseñados de que el bautismo del Espíritu Santo fue algo exclusivo para los que estaban en el aposento alto. Sí, tienen que aceptar que después del aposento alto hubo un derramamiento hermoso, ya fuera de lo que es el contexto del pueblo judío. Ya en un momento vamos a leer la porción bíblica. Se derrama entonces en un ambiente ya gentil. Y los años pasaron. Y yo quiero declarar con toda mi alma que 1905 y 1906, 1905 en Gales, 1906 en Los Ángeles, lo que sucedió allí fue extraordinario, fue parte del cumplimiento de la promesa de Joel ratificada por el apóstol Pedro en su mensaje y vivida por esos tantos, los 120 y tantos otros que se añadieron a la iglesia y experimentaron el mover del Espíritu Santo. Vea usted cómo, hermanos, puede una enseñanza, y hoy con la facilidad en la internet, confundirnos, desviarnos. Yo les decía ayer a los hermanos fieles que llegaron al seminario de evangelismo, a los hermanos fieles que llegaron, que yo estoy buscando información sobre eso de los 120. Y me encontré que los 120 tienen, digamos, una razón bien fuerte para que Lucas lo enfatizara, porque en la cultura hebrea, para darle reconocimiento a una comunidad, se necesitaban 120 personas. Para darle crédito a ellos, 120, y ahí comenzaba una comunidad. Entonces ese número es significativo. Pero lo que me encontré es lo siguiente, que el bautismo en el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas no descendió sobre los 120, sino solo sobre los 12 apóstoles. Lo vea usted, cuando ya nos damos cuenta de estos comentarios y estas cosas, nos sorprendemos. Entonces lo que ocurrió en la calle Azusa no era del Espíritu Santo. Y han pasado 112 años por lo menos de que eso sucedió, y las denominaciones que surgen como iglesias pentecostales, tal vez sea exageración, han llenado la tierra con el pentecostalismo. Solo de Asamblea de Dios andamos por 67 millones en el mundo. Da gloria a Dios por eso. 67 millones en el mundo, originándose en el tiempo moderno, en el derramamiento del Espíritu Santo en Los Ángeles. Y a través de los años ha habido manifestaciones y demostraciones. Pero bien, la teología o la cultura o el carácter, el temperamento, porque muchas veces en un mover espiritual pentecostal nuestros ojos ven manifestaciones o demostraciones que tienen que ver con lo físico, pero que no es un descontrol, sino que es parte del control de Dios en esa vida, que implica que por momentos el creyente tiembla, y por eso nos han llamado los temblorosos. ¿Y a quién le gusta que le digan tembloroso? Entonces sentimos algo así tan feo, ahí van los temblorosos, y nos lo dicen hermanos cristianos, hermanos en la fe. Nos llaman temblorosos, porque no vamos a negar, hermanos, que muchas veces
la palabra, la presencia del Espíritu Santo hace que nuestro cuerpo se estremezca. Entonces hay hermanos que eso no les gusta, o hay personas que eso no, eso no me gusta. Pues hermano, si eso que usted ve no le gusta, yo quiero decirle que detrás de eso que usted está viendo hay algo que puede gustarle, y esa es la comunión, la intimidad y la presencia del Espíritu Santo. Otras veces no nos parece porque hay llanto. Y entonces dicen, ese hermano no deja de llorar, está tan cargado de pecados. No necesariamente. Pero puede ser que la convicción de su condición espiritual, el Espíritu Santo le está haciendo sentir que no es correcto. Y entonces podemos llorar. Y si alguien nos juzga que estamos llorando porque somos extremadamente pecadores, está bien, porque esa es una relación y un trato de Dios con el pecador. Y lo que el pecador necesita es ser perdonado. Entonces sucede momentos así. Y otras veces eso se produce por gozo, brotan lágrimas. Y otros se ven como embriagados, como borrachos. Yo recuerdo una primera retiro de pastores al que yo asistí en las asambleas de Dios siendo un muchacho. Mire, hermano, o escuchen, hermanos, habíamos como 600 pastores orando. Y sí, hermanos, yo sentía que soplaba un viento recio sobre todos los que estábamos allí, y empecé a ver también a pastores de abolengo, si cabe la expresión, moviéndose. Y se movían, así como se ven esos ahí, cuneteros, así como algunos de ustedes anduvieron tragueados. Y no les daba vergüenza andar, pero dominados por el alcohol y diciendo cosas feas. Y después, cuando ya vuelven sí, con vergüenza llega y dice, mire que cuando uno anda embriagado. Pero eso es otra cosa. Cuando el Espíritu Santo nos embriaga, el control no se pierde, no hacemos cosas indebidas. Pero desde luego eso puede ser que alguien pues hasta pueda caer al piso por la embriaguez. Pero lo que Pedro les dijo fue, señores, ellos no están ebrios como ustedes están pensando. Ellos están bajo la presencia y saturación del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando Ana, usted recuerda la historia de Ana cuando fue a orar al templo pidiendo un hijo. Que llegó un momento en que el sacerdote Elí no escuchaba la oración, sino vio movimientos en los labios, unos movimientos raros quizás que ella estaba haciendo con sus labios. Y Elí se le quedó viendo y ella está allí balbuceando, quizás, disculpen la expresión, sus labios, unos movimientos ahí, pero no hablaba, sino que estaba ella ahí embriagada. Y eso es lo que le dijo el sacerdote Elí, ¿hasta cuándo te va a durar la embriaguez, la borrachera? La avergonzó hasta cierto punto porque él no pudo entender el dolor, el pesar, la ansiedad o lo que sea que ella estaba sintiendo por estar pidiendo un hijo. Solo ella podía entender la necesidad que golpeaba su interior. Y el sacerdote no entendió, no tuvo discernimiento de espíritu para comprender la situación por la cual esa mujer estaba pasando. Ya a los 3 o 5 años, no sé cuántos años, ella llegó, pero ella dijo, no, mi Señor, yo no estoy embriagada. Dios sabe lo que está ocurriendo dentro de mí. Y si hay una manifestación externa que me asocia con ello, mi Señor, disculpe, pero yo no estoy bajo los efectos del alcohol como usted está pensando. Cuando ya llega con el niño, le dice, por este niño oraba. Aquel día que usted dijo que yo estaba ebria, por este niño es que yo oraba. Y como yo se lo prometí al Señor, aquí lo traigo.
Una vez el hermano Juan predicó sobre eso y les dijo a los hermanos, o nos dijo a los hermanos, pero eso fue Ana. No vayan a hacer lo mismo ustedes, porque no vamos a hallar qué hacer con los niños. Pero qué extraordinario, el Espíritu Santo estaba presente y nadie podía entender, en este caso, a esta persona. Entonces, hay algunas cosas que vemos que tal vez nos hacen resistir. Pero independientemente, lo único que yo como pastor puedo decirle, abra su corazón al Espíritu Santo. Y junto con su presencia vendrán añadiduras que solo usted entiende que las desea y las necesita. Más que deseos, usted los necesita. No sé cuál es su necesidad a esta hora, pero sé que el Señor sabe cuál es su necesidad a esta hora. Y creo que con la manifestación y demostración del Espíritu Santo, usted puede comenzar a tener paz. En medio de esta angustia, de esta zozobra, de esta crisis, usted puede comenzar a recibir paz. Y al tener paz, entonces usted dirá, Señor, sé que has comenzado a operar en mi necesidad, porque ha comenzado la paz en mi interior y esta paz me ha traído confianza, me ha traído seguridad y sé que tú vas a operar según tu voluntad. No solamente es algo espiritual, pero desde luego el Señor está interesado en nuestro crecimiento espiritual y aquellas cosas que necesitamos en la tierra. Jesús dijo que las sabe, que las conoce, y entonces Él es competente para bendecirnos a esta hora, y lo declaro en el nombre de Jesús. Junto con la bondad de la manifestación del Espíritu Santo va a venir sobre nosotros lo demás. Ahora, los que estaban orando allá en la calle Azusa, fueron 3 elementos que son todavía necesarios e importantes en el presente, para que nosotros podamos atraer la gracia y la bondad de Dios. Y una de ellas es el hambre, tener hambre espiritual. Tener hambre. Usted y yo no debemos de estar conforme con lo que conocemos y hemos recibido de Dios a esta altura de la vida. Debemos de tener hambre por las cosas eternas, que equivale a las cosas que la Biblia nos demuestra. Y como nosotros somos de otra ciudadanía y somos a la eternidad con Cristo, nosotros debemos de anhelar día a día demostraciones y gustar de la presencia del Espíritu Santo. Pero para ello se necesita tener hambre. Usted sabe que sin hambre muy buena puede ser la comida, pero con hambre hasta las hojas de los palos de jocote nos comemos. No andamos ahí preguntando, nos lo comemos porque tenemos hambre. Y la Biblia dice que a los que tienen hambre Dios les da de comer. Otro elemento importante que en ellos hubo es que entraron en arrepentimiento. Les dije ayer a los fieles, bueno, todos ustedes son fieles, hermanos, de que para un retiro pastoral invitaron a un hermano para ministrarnos. Y el hermano estaba dando un mensaje, como llamamos, evangelístico, donde estaba como haciendo una invitación a los que estábamos allí a arrepentirnos. Entonces un hermano ya de años que está ahí a la par mía dice, mire hermano, él quizás sea desubicado porque
está predicando como que fuéramos pecadores. Somos pastores, dijo. ¿Y cómo que el hermano escuchó? Sé que no escuchó. Pero dijo, algunos de ustedes estarán diciendo que el mensaje que yo estoy dando es para pecadores y que ustedes son pastores. Y él solamente se inclinó a su cabeza. Yo lo volví a ver. Y entonces cuando ya al final del sermón el hermano hizo la invitación, allí íbamos todos los pecadores, hermano, al frente, para decirle a Dios, perdona nuestros pecados, aunque somos pastores. Ese aunque somos un añadido. Pero hay personas que piensan que no tenemos de qué arrepentirnos. Y eso, hermano, es algo negativo para poder experimentar las gracias de Dios. Porque necesitamos mostrar una actitud de arrepentimiento y lo otro, el quebrantamiento. Dejaron ellos que el Espíritu Santo los llevara al quebranto. Se quebrantaron en la presencia de Dios. Se envolvieron en llanto en la presencia de Dios. Y Dios los visitó extraordinariamente. Fueron de bendición, fueron bendecidos. Y nosotros debemos de anhelar ocupar nuestra posición en el tiempo que estamos viviendo. Usted y yo podemos hacer declaración de que el Señor puede cambiar la historia de esta casa amada que se llama El Salvador. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Pero se necesita gente comprometida, gente que se decida por Jesús y que empiece a dar muestras de que vive bajo otro régimen. Usted y yo vivimos bajo el régimen del Eterno, vivimos bajo el régimen del Señor. Él vino a establecer su reino en nosotros. Por eso es que Pablo dice que nuestra ciudadanía es en los cielos, está en los cielos, de donde esperamos que venga el Señor. Quebrantamiento, arrepentimiento y hambre. Entonces, si la razón para no anhelar los dones y el mover del Espíritu Santo fue una enseñanza que usted recibió, usted puede poner a los pies del Señor dichas enseñanzas y decir, Señor, esto aprendí, esto me enseñaron, pero en verdad, Señor, yo lo que deseo es que trates con mi propia vida y que muestres lo que para este tiempo tienes para mí. Y sé que cuando la unción y la llenura del Espíritu Santo venga, nosotros vamos a ser instrumentos extraordinarios en las manos del Señor. No por no haber sido la sombra de Pedro la que curó a los enfermos, nosotros podemos también al paso hacer prodigios y milagros. Porque no es la sombra, no fue la sombra, fue la presencia del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Y si en nosotros reside la gracia y la bondad de Dios, podemos calmar las aguas de donde estamos, podemos ver cómo el cielo se abre, podemos experimentar que aquello que se dijo que no era posible, va a ser posible. Porque Dios todavía está operando en nuestro tiempo y Dios puede hacer cosas hoy en su vida y a través de su vida. ¿Cuántos lo creen? Y el obstáculo de hoy es, muchos creen que no es para hoy. De esto ya hemos comentado bastante y no voy a ocuparme demasiado. El apóstol Pedro dijo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y donde está enmarcada la idea y digamos la enseñanza, sigue, y para todos los que están lejos. Pero todavía es más determinante, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiero decirle, hermano, que la iglesia cristiana no finalizó en el año 100 después de Cristo. Porque entonces, si la iglesia
de Jerusalén y ya con su desarrollo en el Asia duró hasta 100 años. Y lo estoy diciendo porque si el mover del Espíritu Santo fue para esa iglesia, entonces ¿de dónde nosotros venimos? Significa que el carácter de ellos, la vivencia de ellos, la fe de ellos, no la podemos nosotros tener. Nosotros nos afincamos y decimos que en Jerusalén nació la iglesia y la iglesia está todavía en la tierra. Y nosotros formamos parte de la iglesia. Y por eso podemos aspirar a pedirle al Señor que lo que está aquí para la iglesia durante el tiempo que esté en la tierra se cumpla en nosotros, porque nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. ¿No le pareció así? Bueno, nosotros formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Un punto doctrinal en las asambleas de Dios es el siguiente: todo aquel que pase por la puerta que es Cristo, confesándolo como Señor y Salvador de su alma, es parte de la iglesia de Cristo. No tiene que ver con un nombre denominacional, sino tiene que ver con la actitud de decir: Señor, soy pecador y creo que tú perdonas los pecados y que tú moriste en la cruz del Calvario por el pecador. Entonces usted entra por esa puerta y viene a formar parte de la iglesia viviente de Cristo. ¿Por qué iglesia viviente? Porque está la iglesia invisible, lo que ya usted y yo no vemos. ¿Quiénes son la iglesia invisible? Son nuestros hermanos que están en los sepulcros, que no han resucitado. ¿Y por qué no han resucitado? Porque Cristo no ha venido. Por eso no han resucitado. Pero van a resucitar. ¿Cuántos creen que su tío, su mamá, su abuelita va a resucitar? Sí, va a resucitar. Esa es la iglesia que nosotros no vemos. Pero esa es iglesia de Cristo. Usted y yo somos la iglesia que vive. Los que están ya en los sepulcros como iglesia no tienen ya la función que el Señor espera que nosotros realicemos. Ellos la hicieron cuando estaban con vida. Ahora nos toca a nosotros. Y si el Señor tarda en venir y tenemos que pasar por el umbral de la muerte, le tocará a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque la iglesia no va a parar de cumplir con lo que el Señor dijo que se hiciera hasta su segunda venida. Ah, pastor, pero yo he leído en el libro de Apocalipsis que se va a predicar el evangelio del reino. Sí, pero no le va a tocar a la iglesia. Le va a tocar a 2 testigos que se dice ahí en la Biblia y a 144,000. Sea un número figurado o no lo sea, pero 2 testigos, algunos dicen que Moisés y Elías, que van a tener el evangelio del reino, van a predicar el evangelio del reino. Pero ya ese es otro estado en que el Señor ha diseñado. Pero este es el tiempo suyo y mío. Ahora, si usted no quiere trabajar para el Señor, ¿para quién va a trabajar? Si no quiere trabajar para el Señor, ¿para quién va a trabajar? ¿O ya está cansado de trabajar para el Señor? Si usted deja de trabajar, no puede estar esperando salario, porque el que recibe salario es el que trabaja. ¿Será posible que por eso es que se nos privan de algunas cosas que le pedimos a Dios? Porque clasifican en el rubro de los que trabajan.
Ay, Señor. En el rubro de los que trabajan. Dios le está dando otras cosas, pero hay peticiones suyas que arden fuertemente en usted y que recibe diariamente que eso no va a ser posible y que sus ojos tienen que acostumbrarse a verle así como está creciendo. Pero usted se resiste y usted dice: no, Señor, me resisto a verle así en los años venideros. Me resisto, Señor. Pero viene el Espíritu Santo y dice: esa petición tuya está en el rubro que le corresponde a los que trabajan. Él ya se fue. De los que trabajan. Le invito a que trabajemos, porque este es su tiempo y este es mi tiempo. Así lo ha diseñado Dios. Y usted, al hacer la obra del Señor, se va a sentir complacido de estarlo haciendo. Bendito sea su nombre. Le recuerdo, en el rubro de los que trabajan podrá estar ese sentimiento, esa necesidad, esa petición. Ahora bien, cuando Dios o Jesús envió al Espíritu Santo por el Padre, Él les dijo: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. El apóstol Pedro tenía recelo hacia los judíos, a los gentiles, porque él era un nacionalista auténtico. Él era una persona que no resistía la conducta y la actitud de los gentiles. Lamentablemente los judíos tuvieron, no sé si lo tienen todavía, la idea de que nosotros los gentiles no servíamos para nada. Y algunas oraciones de ellos eran: gracias, Señor, porque no permitiste que naciera hembra ni que naciera un gentil, o que fuera un gentil. Esa parte le daban gracias. Cuando él tuvo hambre, el Señor le mostró una visión mientras oraba, un lienzo con una serie de animales limpios e inmundos según el Antiguo Testamento. El Señor le dijo: mata y come. Y él vio un montón de animales inmundos que no se podían comer según está la clasificación de la Biblia. Y el Señor le dijo: lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. Así que cuando usted va a un cabo de año, a un novenario al final, ya usted ya sabe que eso no lo puede comer. ¿Sabían ustedes, verdad? Pero mire los tamales. Pues sí, pero no los puede comer. Otro día le explico por qué, ya para que venga el otro domingo, tal vez el otro domingo le explico. Y una vez a la casa pastoral habían celebrado un cabo de año, y a la casa pastoral la vecina le mandó unos sándwiches a la esposa del pastor, a la casa pastoral. Y yo estoy creciendo en el conocimiento del Señor, pero envuelto en hambre, ¿verdad? Y llegaron los sándwiches, hermano. Y ella me dice: hermano, ¿y qué hacemos? Me dice. Cuando el ataúd o el finado está, se puede comer. Pero cuando ya no está y está allí ya una imagen y ya se está sacrificando a ídolos. Mire, ya le expliqué, ¿verdad? Sin querer. Ya eso es sacrificado a ídolos. Entonces ya no puede comer uno eso. ¿Y qué hacemos? Me dijo. Y le digo yo: regalémoslo. Es que lo que no quieras para ti, no lo quieras para tu prójimo. Pero yo estoy con hambre. Y me comí uno. Bueno, el resto lo boté. Entonces dice Pablo: cuando seas invitado a comer, no preguntes. Pero nosotros ya sabíamos lo que había pasado el día anterior.
Pero si usted llega y le pusieron tamales y sangre, usted no pregunta para comer libremente. Pero si le dice, esto es todavía en memoria del 6 de agosto, hermano. Porque esos guinellitos, esas tostadas, esos churros españoles, todo eso ya está, hermano, sacrificado a los ídolos. Vaya a buscar ahorita usted en la feria, vaya a buscar si hay churros españoles. Vaya a ver si hay, no hay nada. ¿Cuándo aparecen? En las fiestas patronales. Y los creyentes andan en las fiestas patronales. Y andan comiendo esas cosas. Y no se da cuenta que está siendo sacrificado al ídolo. ¿Para qué les hablé de eso, verdad? O sea, hermano, vino el Señor y lo que yo he limpiado no lo llame inmundo. Y aquí viene, hermano. Entonces se levantó y levántate porque hay unos hombres que te buscan. Y estos hombres le dijeron, nuestro jefe, nuestro patrón nos ha enviado a traerle, a llevarle a casa de él, porque él ha recibido una visión de parte de Dios. Una visión allá con este hombre, una visión con Pedro. Hermano, pero para poder tener esta clase de presencia de Dios, necesitamos comunión con Él. Muchas veces hemos dicho, Señor, dame visión. Lo que le da es sueño y se duerme. Dame visión. Hermano, eso nos va a venir bajo ese contexto de intimidad con el Espíritu Santo. En una búsqueda sedienta del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dice, te buscan, le cuentan estos. Y entonces llegó el apóstol Pedro a la casa de los gentiles. Pero Jesús dijo, me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí estaba también involucrada América. Allí estaba ya envuelta El Salvador en esa orden que el Señor estaba dando. ¿Lo cree? Sí. Entonces dice el texto que Pedro comenzó a enseñar, que Pedro comenzó a predicar, y dice entonces el versículo 44 de Hechos 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Ay, Señor! Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Igual. Sí, hermano. En la casa de Cornelio no hubo viento, los quiciales del aposento no temblaron, o de la casa de él no temblaron, pero hablaron en lenguas como nosotros hablamos. Y nosotros procedemos de esa iglesia apostólica. Por eso nosotros podemos con justicia decir que somos una iglesia apostólica. Sí, hermanos, somos una iglesia apostólica, porque la doctrina nuestra viene de los apóstoles. Entonces dice Pedro, ¿quién puede impedir? Si estos están recibiendo el don del Espíritu Santo como lo recibimos nosotros. Así que es para nosotros. Es para usted. Mi papá cuenta, él nació en una iglesia no pentecostal.
y empezó una amistad con la que es su esposa por años. Y ella sí venía de una iglesia pentecostal. Y él cuenta de que, y eso yo en algún momento lo vi, siempre debajo del petate de su cama tenía un cartoncito largo y siempre lo sacaba para no arruinar sus pantalones. Y entonces se arrodillaba. Y eso lo hacía cada vez que él llegaba a su casita, sacaba el cartoncito, se arrodillaba para orar. Y yo como un muchacho miraba esto, pues yo le agradezco a mi papá porque cuando yo me reuní con él un poco de tiempo, él era cristiano y me llevó a la iglesia y estoy contento porque me llevó a la iglesia. Tenía yo 12 años cuando pasó eso. Bueno, entonces dice él que él hacía oraciones y le dijo un día al Señor: Señor, a mí me han enseñado que no es para hoy, estoy confundido. Pero si es para mí, ¿por qué no me lo das aquí en este cuartito, aquí bajo esta condición? Y él testifica que comenzó a orar en otras lenguas. Él no es expresivo, ni yo, pues si yo hablo porque es mi oficio, ¿verdad? Y él dice que cuando está de rodillas, el Señor lo bautizó, comenzó a hablar en lenguas, a solas. Quizás usted está buscando que sea a solas y no en medio de la algarabía. Pues a solas, arrodíllese. Dígale: Dios, ay, igual como sucedió en el aposento, igual como sucedió en la casa de Cornelio, que sucede en mi célula. Yo pensé que los líderes celulares iban a gritar, hombre. ¿Qué sucede en mi célula? Vi a unos celulares que no. ¿Qué sucede en mi célula? Algunos de ustedes ni saben que hacemos célula. ¿Qué suceda en mi célula? ¿Qué sucede en mi casa? ¿Qué sucede en mi familia? Que tú puedas manifestarte y mostrarte, porque yo lo recibo, yo lo creo y sé que me voy a deleitar orando y hablando en otras lenguas, porque yo voy a estar hablando contigo aunque otros no me lo entiendan. Porque no necesariamente cuando uno está hablando en lenguas hay mensaje. No. Cuando hay mensaje se llama don de profecía. O cuando hay mensaje va a haber alguien que interprete. Es el Espíritu Santo conduciendo. Pero cuando se trata de que yo le estoy hablando a él, yo lo puedo hacer en la casa, lo puedo hacer en el vehículo, lo puedo hacer donde esté. Y si lo hago en otros lugares, ¿cómo no lo puedo hacer en el ambiente de la iglesia? Comience a hablar en lengua, pues, si está en la iglesia. Ay, no, es que eso se siente tan mecánico. Hermano, ¿y por qué usted anda hablando siempre? Se levanta hablando, pasa el día hablando, se acuesta hablando, y todavía hay gente que dormida habla. Habla porque usted tiene que hablar. Entonces, hermanos, usted y yo necesitamos hablar con papá. Y hay momentos que no nos vienen las palabras naturales y nos envolvemos en lenguas y comenzamos a experimentar algo extraordinario en nuestra vida. Hermano, busque la unción, la llenura del Espíritu Santo. Forme parte de los 120 los viernes a las 6:30. No le estoy diciendo que suspenda sus actividades de la iglesia. Pero si usted puede venir un momento, venga. Estamos inyectando oración. Hay un principio que les enseñé un viernes, que muchos están demasiado ocupados para poder asistir o servirle al Señor. Entonces, si está bien ocupado y no puede servir al Señor, verdaderamente que está bien ocupado. La Biblia dice que para todo hay tiempo. Despertemos pasión, hambre
y algo extraordinario va a pasar.